Muy buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy veremos la comedia y la construcción de personajes, los primeros temas de la unidad número 6. La comedia es un texto literario que pertenece al género dramático. Esta puede ser leída directamente por cualquier persona o puede ser también representada por actores en el teatro. Las características de la comedia es que los personajes encarnan vicios o defectos humanos a fin de generar la reflexión del lector o del espectador de la obra. Los personajes representan a personas que son comunes y corrientes, que muchas veces enfrentan un conflicto a consecuencia de alguna falta de valor. El conflicto podría presentarse en la vida real y por eso es que capta el interés del lector o del espectador, es decir, que le puede suceder a cualquiera. Además, el humor es un elemento muy importante de la comedia, porque a través de ésta se critican los defectos humanos recurriendo a la burla, a la ironía y a la ridiculización. Así, el conflicto desencadena situaciones jocosas en las que los vicios y defectos de los personajes salen a relucir. Generalmente, la comedia tiene un final feliz, pero también puede finalizar con una reflexión seria sobre el tema que se ha reflejado en la obra. Veamos la estructura de la comedia. Como todo texto dramático, la comedia se divide en actos. Antes del desarrollo, se debe indicar los personajes que intervienen en la obra, describiendo brevemente algunas de las características que tienen estos personajes. Cada acto comienza con una descripción de la escena y enseguida comienzan los diálogos de los personajes. Toda la obra se desarrolla con diálogos. Esto quiere decir que no hay un narrador, pero sí hay indicaciones de autor que van entre paréntesis. Estas indicaciones se las denomina didascalias, que sirven para que el lector imagine ciertas acciones, gestos, tonos de voz, etc. Y para que el actor pueda representar correctamente al personaje. Representar una comedia. Para esto los autores deben aprender de memoria los parlamentos de una pieza teatral, pero lógicamente en los primeros ensayos se lee el texto en voz alta y guiados por las didascalias y las indicaciones del director van encontrando la mejor forma de representar a su personaje. En estos ensayos las lecturas se realizan obviamente en voz alta y son dinámicas, es decir, que se va interactuando con los demás personajes y empleando distintas inflexiones de voz. Esto quiere decir un tono triste, un tono enojado, voz baja, voz normal o a gritos, según sean las indicaciones. Veremos ahora lo que es la construcción de personajes. En todo texto literario es importante construir personajes que sean creíbles, cuyas características físicas, psicológicas y morales puedan ser plenamente entendidas e imaginadas por el lector. En los textos dramáticos, sobre todo, la cuestión de los personajes es fundamental, ya que estos deben ser representados por actores. La comedia recurre a estereotipos, es decir, a personajes que representan la imagen que la mayoría de las personas tiene de alguien. Por ejemplo, una persona con gafas oscuras y con bastón representa la imagen que la mayoría tiene de una persona ciega. Estas características se le añaden algunos rasgos específicos para que el personaje, de acuerdo con el rol que queremos que desempeñe en la obra, los cuales se reflejan en su apariencia externa normalmente. Vamos a ver un ejemplo. Veremos este ejemplo. Para construir un personaje se debe elaborar un cuadro donde se describan los rasgos específicos que representan sus características. Por ejemplo, si el personaje es un hombre de 30 años, es casado, ciego, en estado atlético y aficionado a las caminatas. Tenemos, por lo tanto, algunas de las características, ¿ya? Es el hombre de 30 años,
Un rasgo específico de este hombre de 30 años puede ser que tiene una piel morena y una actitud positiva. Es casado, por lo tanto lleva un anillo de matrimonio. Es ciego, por lo tanto lleva gafas oscuras, un bastón y un perro de compañía. Está en estado atlético. ¿Por qué está en estado atlético? Vemos que lleva un traje deportivo, zapatillas cómodas y cuerpo atlético. Además es aficionado a las caminatas. ¿Cómo sabemos esto? Todas las mañanas alista a su perro Fluffy, agarra su bastón y salen a caminar juntos por el parque cercano a su casa.